Hoy vamos a platicar acerca de los conectores en los textos. Los conectores son palabras que sirven para relacionar otras entre sí. También se utilizan entre frases y oraciones. Con los conectores le damos sentido al texto. Tenemos varios tipos de conectores y te voy a platicar sobre los conectores temporales. Aquí te menciono algunos ejemplos. Antes, después, luego, entonces, inmediatamente, finalmente, por último. Y como ejemplo tenemos la siguiente oración. Haces tu tarea, después juegas. ¿Te fijas cómo unimos las dos oraciones? Conectores de oposición. Ejemplos: con todo, aún así, pero, sin embargo, si bien, no obstante, por el contrario, en cambio. Y te presento las oraciones unidas que dice así: estoy cansado, aún así ordenaré mi cuarto. Si no le ponemos la frase aún así, diría estoy cansado, ordenaré mi cuarto, pero le damos un sentido utilizando la frase aún así. Conectores aditivos. Y, también, más aún, incluso, hasta, además, es más, para colmo. Y como ejemplo te muestro, me gusta el helado, también el pastel. Si omitimos la palabra también, diría me gusta el helado, el pastel. Pero si le agregamos la palabra también, el conector aditivo, le daríamos un sentido más específico. Tenemos los conectores de comienzo y final. Cuando tú empiezas a escribir un texto o a narrar, podemos utilizar frases como para comenzar o primeramente, por citarte algunos ejemplos. Y cuando vamos a hablar sobre el final de un texto, utilizamos las palabras finalmente, para terminar, por último, en fin. Y te presento el siguiente ejemplo. Para comenzar les platicaré de, y ya puedes seguir narrando o escribiendo tu texto. Finalmente se encontraron. Con esto podemos terminar un texto o una narración utilizando el conector finalmente. Y es así como terminamos nuestros ejemplos sobre los conectores de texto. Te voy a presentar ahora un texto ejemplo acerca del tema de la vida con y sin electricidad, y quiero que vayas observando las frases escritas con rojo, que son los conectores que podemos encontrar. Dice entonces: en casa mamá prepara los alimentos utilizando la licuadora. Sin embargo, si no hubiera luz, tendría que utilizar el molcajete. Antes, cuando mi bisabuela era niña, lavaban la ropa a mano, apoyándose en un lavadero. Actualmente, utilizamos en casa la lavadora que funciona con electricidad. Al anochecer, utilizamos los focos que funcionan con luz eléctrica. De no tener energía eléctrica, tendríamos que utilizar velas y nos dormiríamos muy temprano. En fin, la energía eléctrica es muy importante. Aún así, podríamos realizar las actividades sin ella, pero nos esforzaríamos más aún. Bien, chicos, te agradezco que hayas puesto atención a este pequeño video. Nos vemos pronto.